Gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, los hermanos, los amigos que nos visitan. Y saludamos también a todos los que están participando del culto a través de nuestro canal Refugio para el Alma TV. Aleluya. Voy a invitarles, amados hermanos, a que estén puestos en pie y a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7. Aleluya. Capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Allí vamos a tomar el verso 17. Dice nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, Señor, exaltamos tu grandeza. Tú eres nuestro alto refugio, tú eres nuestro castillo y nuestro libertador. Te damos muchas gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos concedes de estar aquí en tu casa, adorándote, exaltando tu grandeza, Señor, y también por este momento en el que vamos a entrar a recibir el consejo de tu bendita palabra. Padre, te suplicamos que hables a lo profundo de cada corazón. Envía tu palabra, Señor, tú que conoces la condición espiritual de cada vida. Háblanos, ministranos con tu Santo Espíritu, te lo pido, en el nombre de Jesucristo. Rindo mi vida a tus pies, Señor. Dependo enteramente de tu gracia y de tu bendita misericordia para cumplir con esta gran responsabilidad de predicar tu palabra. Entrégame un mensaje que venga directamente del cielo, directamente del trono de la gracia, y que tu Santo Espíritu lo aplique en lo profundo de cada corazón. Que tu palabra corra y sea glorificada, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y te damos a ti de antemano la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen, en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Dios me ha regalado un tema para compartirles que tiene como título: diferencias entre quienes desean agradar a Dios y los que no quieren hacerlo. Amén. Diferencias entre quienes desean agradar a Dios y los que no quieren hacerlo. Porque por más increíble que parezca, en cualquier congregación hay personas que quieren agradar a Dios y hay otras que no. Amén. No todas las personas que asisten a un templo cristiano lo hacen con el firme propósito de someterse a la voluntad de Dios. Hay quienes asisten a un templo cristiano por necesidad. Amén. Yo he conocido ese tipo de personas que están pasando por una situación muy difícil, sea económica, un problema de salud, un problema familiar, y entonces alguien les dice: busque al Señor. Y sí, comienzan a asistir, pero con el único deseo de que Dios les arregle el problema que tienen. Y es tan misericordioso el Señor, hermanos, que se glorifica y les muestra su poder. Es decir, para que no tengan excusa, para que no tengan que decir nunca: es que Dios no existe, es que yo clamé a Él por misericordia y no la tuvo.
Sí, Dios tiene misericordia. Hay otros que asisten a un templo cristiano por conveniencia. Nos falta el que dice: yo me quiero casar pero con una mujer cristiana, y comienzan a asistir a un templo cristiano. Amén. Y señalan a su víctima y tratan de atraparla, hermano. Sí, cuántas buenas cristianas de pronto se casaron con la persona que no era, y al poco tiempo se les descarría el Señor, el que supuestamente era cristiano. Amén. Y así podríamos hablar de tantas razones, motivos por los cuales algunas personas asisten a los templos, pero hay otras, para la gloria del Señor, que lo hacen de todo corazón, que lo hacen con el firme propósito de que Dios comience a ser parte integral de sus vidas. Entonces asisten a un templo cristiano, se convierten a Cristo y comienzan a buscar a Dios, y entienden que esto es por el resto de la vida. Amén. La relación con el Señor es como el matrimonio, hermano, es por toda la vida, es indisoluble. Amén. Usted y yo, que queremos agradar a Dios, hablo de los que estamos casados, sabemos que si queremos agradar a Dios no podemos divorciar ni volvernos a casar. Amén. Y lo mismo, el que quiere agradar a Dios sabe que no se puede separar del Señor, porque si se separa de Él, pierde todo el tiempo que invirtió en los caminos del Señor. Aleluya. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, para que miremos algo donde también la palabra nos confirma lo que estamos diciendo en esta hora. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 1. Mire lo que dice la palabra a partir del verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Mire qué tremenda realidad, amado hermano. Mire que todo el mundo no busca a Dios de todo corazón. Y es más, ni siquiera todos los que predican el Evangelio lo hacen de todo corazón. Hay quienes lo predican por envidia y contienda. Y sí que hay evangélicos contenciosos, usted tal vez los conoce. Hay otros, hermanos, que lo hacen por contención, no sinceramente. Entonces será muy extraño que en una iglesia haya personas que no estén buscando a Dios de todo corazón. Ellos asisten y están ahí, pero recuerde que la Biblia dice que el Señor conoce el corazón y que Dios juzgará la intención del corazón de cada persona. De ahí que sea tan importante que cada uno de nosotros procure ser honesto delante del Señor, porque usted puede engañar a un pastor, usted puede engañar a un presbítero, a un oficial, a todo el mundo, pero menos a Dios. Amén. Y hay gente que a veces se escandaliza: hermano, ¿y por qué el pastor no ha hecho nada? Hermano, tranquilo, deje que Dios lo hace. Si por nosotros los hombres, de nosotros dependiera, eso viviríamos cortando cabeza a toda hora, hermano. Pero hay cosas que hay que dejárselas al Señor, y Él es clemente y misericordioso, pero llega el día en que actúa. Y mucha gente, y ustedes lo saben, amados hermanos, hemos sido testigos de eso a través de los años.
Dentro de esta obra, gente que no fue sincera delante del Señor, un día Dios se cansó y lo sacó. Todo eso nos ha demostrado que Dios es real y que Dios sí limpia su era, que Dios sí pasa por ahí cortando ramas. Árbol que no debe fruto es cortado, dice la palabra. Hay gente de la que Dios no se ha agradado y por muchos años, inclusive años, estuvieron ahí. Y uno se preguntaba por qué esta persona está ahí. Y llegó el día, amado hermano, en que Dios dijo: fuera, porque Él es Dios, porque Él es soberano. Ahora, si fuéramos a, digamos, a hacer una encuesta dentro de una iglesia, vamos a suponer que usted tiene ese deseo, voy a hacer una encuesta iglesia por iglesia, voy a hacer una encuesta en 20 iglesias de diferentes denominaciones. Una pregunta con 2 respuestas, ¿sí o no? ¿Ama usted al Señor? Y usted podría pararse en cada uno de esos 20 templos cristianos a la salida de un culto y decirle: hermano, Dios lo bendiga, soy cristiano evangélico, estoy haciendo una encuesta. Es sencilla la pregunta: ¿ama usted al Señor? ¿Sí o no? Usted, que vamos a suponer, vamos a conjeturar que entreviste a 1000 cristianos, ¿cree que alguno de esos 1000 le diría que no? Ninguno. Ningún cristiano le diría a usted: hermano, yo no amo a Dios. Por obvias razones le diría que sí. Todos le dirían, es más, algunos añadirían un poco: claro, hermano, ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre? La pregunta es necia. Todo lo que usted se quiera imaginar. Pero yo estoy seguro de que todos le dirían que sí. Pero otra cosa es cuando se habla de sometimiento a la palabra, porque hay gente que dice amar a Dios, pero cuando se les confronta con la palabra, entonces ya comienzan a manifestar la verdadera naturaleza que hay en ellos. Es más, hay quienes asisten a iglesias cristianas no con el propósito de someterse a la palabra, sino con el objetivo de que el pastor se someta a los caprichos de ellos. Y hay lugares, hermanos, donde el pastor es un títere de la congregación. Es más, yo sé que hay lugares donde al pastor le dicen: mire, pastor, esta semana va a predicar de esto y de esto y de esto. Esta semana va a predicar del amor, el jueves va a predicar de la prosperidad, el domingo va a predicar acerca de la esperanza, cualquier cosa, pero ellos le ponen el tema al pastor. O sea, el pastor no depende del Espíritu Santo, el pastor no depende de la dirección del Espíritu Santo para predicar la palabra, sino de lo que le diga el consistorio de la iglesia, o es decir, el cuerpo de líderes de la iglesia. Y hay lugares donde los pastores ya no predican contra el pecado, porque según ellos se les va a la gente. Y claro, cuando uno predica fuerte contra el pecado, hay gente que se va, eso es normal, hermano. Se le fueron al Señor Jesucristo. Yo eso sí lo tengo muy claro, hermano, se le fueron al Señor. No se me van a ir a mí 2 o 3 o 5 o 10. ¿Ah? Pero a mí me agrada este texto base que hemos tomado, porque es el propio Señor Jesucristo el que está diciendo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire que es la persona que quiere agradar a Dios la que desarrolla la capacidad, y el Espíritu Santo le ayuda en ese trabajo de entender e identificar si la doctrina que le están enseñando es de Dios
o si el predicador habla por su propia cuenta. Al nombre de Cristo. Hermano, yo quiero decirle algo para que usted primero lo tenga claro como creyente maduro. Los pastores no estamos puestos para agradar a los hombres. Esto no significa que yo tenga que estarles mirando feo a ustedes o regañándolos, no. Desde el punto de vista doctrinal, bíblico y pastoral, el pastor bíblico no está puesto para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Quiere que lo miremos por la palabra? Vaya a Gálatas capítulo 1. Aleluya. Gálatas capítulo 1. A Dios sea la gloria. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo allí a partir del verso 8. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Verso 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sí ve por qué a veces los pastores que tratamos de predicar la palabra como está escrita nos ganamos tanto problema? Porque es que cuando uno predica la palabra cuando está escrita, va a chocar con más de un muro por ahí. Habrá quienes dirán: no estoy de acuerdo. Amén. Y resulta, amado hermano, que uno no predica la palabra con el fin de que el pueblo esté de acuerdo o no. Nunca se me ha pasado a mí por la mente, ni lo haría: hermano, ¿ustedes están de acuerdo que yo les predique este mensaje? No. El Señor Jesucristo nunca predicó la palabra para ver si los judíos estaban de acuerdo o no. Pablo nunca predicó la palabra para ver si la gente estaba de acuerdo o no. Se predica la palabra con el propósito de que cada persona escuche y entienda que debe someterse a ella. Pero cuando un predicador tiene ese cuidado, uy, si yo predico esto, se me va el hermano Condorito, no me aguanta este mensaje, se me va. Si predico esto, el hermano Arandú también se me va. Y si predico esto, el hermano Calimán se me va, todos se me van. Amén. Porque yo sé que el hermano Calimán tiene este problema, el hermano Arandú tiene este problema, el hermano Condorito tiene este problema. ¿Ah? ¿Se imagina? Yo le digo, hermano, la verdad delante del Señor, yo nunca antes de ponerme a preparar una enseñanza que previamente he orado a Dios para ello, me pongo a pensar en los problemas de los hermanos. Bueno, el hermano claro, aquí está el mensaje. No, Dios sabe que no. Yo le pido al Señor: dame la palabra, y yo me paro aquí y lo que Dios ponga en mis labios yo lo predico. Y hay gente que se molesta con eso. Hay gente a la que no le agrada. Ahí es donde comienzan a marcarse las diferencias entre el que quiere agradar a Dios y el que no quiere hacerlo. El que quisiera que su pastor le predicara pero de otra manera. No, para eso la Biblia dice que en este último tiempo se amontonarían predicadores conforme a las concupiscencias de la gente. Si usted lo que busca es un pastor que le arrulle su pecado, está en el lugar equivocado. Aquí no le vamos a arrullar su pecado. Aquí no nos vamos a convertir en cómplices de su pecado. Con todo el respeto se lo digo, hermano. Aquí el propósito es que a través de esta palabra cada creyente enderece su camino, cada persona enderece su camino
y se convierta en un verdadero cristiano, en una verdadera cristiana, en un hombre y una mujer cualificado para entrar al reino de los cielos. Amén. Tampoco predicamos la palabra pensando en el bolsillo suyo. No voy a hablar de este tema porque este hermano diezma y de pronto se me va. No, hermano, no. Hemos aprendido también, para la gloria del Señor se lo digo, que nosotros dependemos de Dios. De Dios. Amén. Y hemos tenido problemas a lo largo de estos años, ya por la gracia de Dios, 20 años de ministerio. Usted puede imaginarse cuántos problemas hemos tenido. Simplemente porque no nos hemos acomodado a los caprichos y a las concupiscencias de ciertas personas. Claro que se han ido, y con ellos se han ido sus diezmos, pero no hemos muerto de hambre por eso. La obra de Dios no se ha detenido por eso, porque es que Dios es el que provee, Dios es el que toca corazones, Dios es el que abre puertas. Amén, amados. Entonces, mire lo que dice Pablo. Bueno, ¿o ustedes creen que yo busco es agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera buscando agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y yo prefiero ser siervo de Cristo, porque también por la palabra entiendo que el que quiere agradar a Dios conoce si la doctrina es de Dios o no. Yo no tengo que, hermano, mire, desgastarme aquí diciéndoles, hermanos, por favor, créanme, hermanos, lo que yo les digo es la verdad. No, yo no tengo que hacer ese esfuerzo. Yo les enseño la palabra, y cada uno de ustedes tiene la capacidad intelectual y espiritual de sacar sus propias conclusiones. Al nombre de Cristo. Aleluya. El que quiera agradar a Dios, o mejor, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Nuestro Señor Jesucristo es muy claro al hablar de este tema. Él está diciendo: el que quiera agradar a Dios conocerá, entenderá que la perfecta voluntad de Dios es que sus hijos nos apartemos del pecado, es que sus hijos vivamos conforme a su bendita palabra. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Esa no es la perfecta voluntad de un pastor, no. Nosotros aquí no estamos para imponer la voluntad del pastor, no. Estamos para enseñar, hermano. ¿Quiere agradar a Dios? Sométase a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pablo en su carta a los tesalonicenses dice: pues la voluntad de Dios es esta, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Aquí está revelada en la palabra. Amén. Es más, la perfecta voluntad de Dios es que sus hijos mantengamos una distancia con el mundo, no que nos mezclemos con el mundo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6, por favor. A Dios sea la gloria. 2 de Corintios capítulo 6. Gloria al Señor. Vamos a leer a partir del verso 14. Présteme atención antes de leer una cosita más, hermano. A veces los cristianos creemos que este pasaje solo habla del yugo desigual entre el matrimonio de un cristiano y un inconverso. Lo incluye, pero no es lo único de lo que habla. Es mucho más extenso. Léalo con atención y verá. Verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios
y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mire el verso 17, que ahí está la clave. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Pare ahí, por favor. Por lo cual salid de en medio de ellos. ¿De en medio de qué? De los inconversos. ¿En qué sentido? No se una en yugo desigual con ellos. Un verdadero cristiano, por ejemplo, ¿qué hace en medio de una fiesta de gente pagana? La gente allá escuchando reggaetón, consumiendo licor, diciendo vulgaridades. Imagine usted el evangélico ahí al ritmo del reggaetón así. ¿Ah? Sí, porque eso le va metiendo, hermano, y al último termina así. ¿Qué hace un hijo de Dios en un templo de ídolos? A veces nos han hecho esa pregunta. Pastor, por ejemplo, se murió mi abuelita. Toda la familia sin conversa quieren ir a celebrarle la misa. ¿Yo puedo entrar a ese lugar? ¿Usted qué cree? Si yo voy a la palabra, ¿qué comunión tiene el templo de Dios, que soy yo, con los ídolos? No, yo no iría, yo no entraría. Yo los espero afuera y los acompaño al cementerio, pero yo a ese lugar no entro. ¿Qué es que se va a casar mi hija y el esposo es católico y la familia? Pues mi hija, que Dios la bendiga, pero allá no entro yo. ¿Que entonces quién me va a entregar? Pues que la entregue otro, pero yo no. Muy duro esa palabra, ¿cierto? Muy cruel, dicen algunos. Pero es que la palabra de Dios, hermano, es la palabra. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No el pastor, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y ese capítulo, que realmente debería terminar en el versículo 19, lea el verso 19 de ese capítulo. ¿Cuál es? No, léalo. ¿Cuál es? Es el versículo que sigue. Mira lo que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este era el pastor, ¿por qué cometió esa locura de decir que el verso 19? No, tranquilo, lo que pasa es que la división de la Biblia en versículos y en capítulos, eso fue mucho después de que la Biblia se escribió. En mi concepto ahí hubo un error. Amén. Realmente ese versículo que acabamos de leer, el verso 1, debería ser el verso 19 del capítulo 6, porque Pablo está diciendo por lo cual, es decir, en vista de todo lo que ya les dije, perfeccionemos la santidad de Dios o en el temor de Dios, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas? Yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, la perfecta voluntad de Dios es que el pueblo cristiano sí mantenga, amado hermano, una distancia. Ojo, yo no estoy diciendo que uno no puede saludar a los inconversos, que usted no puede trabajar con los inconversos, porque en tal caso, dice Pablo también, nos sería necesario salir del mundo. Estamos hablando de relaciones que necesariamente me tienen que llevar a mí a compenetrarme con gente que no teme a Dios, y que son cosas que si yo no las hago no va a pasar nada. Por ejemplo, si yo no voy a la fiesta de mis hermanos inconversos, no va a pasar nada. Si yo no entro a un lugar de ídolos, no va a pasar nada. Pero si entro, sí va a pasar, porque voy a desagradar a Dios. Si yo me reúno con mis familiares porque son mis familiares
Y no falta el que, man, ¿y por qué si es mi familia? Usted está en el derecho de hacer lo que quiera, usted es libre. Pero allí está su familia, escuchando música inconversa, diciendo vulgaridades, haciendo tantas cosas, consumiendo licor. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios se agradaría de ver a uno de sus hijos en un lugar de esos? Mire, hermano, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Es decir, con Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Hoy muchos ya no predican esto, porque como ellos mismos viven relacionados con gente impía, en ese contexto que le estoy diciendo, en ese contexto. No, hermano, uno tiene que saber hasta qué punto se puede mezclar con la gente que no teme a Dios. Amén. Una cosa es el trato suyo con sus familiares, normal, de familia, pero otra cosa es que ya haya relaciones que atenten directamente contra sus principios morales y espirituales. Yo a ninguno de mis familiares le permito que se meta con mi fe, a ninguno. Hay cristianos, hermanos, que se vuelven tan tolerantes con el pecado que permiten, por ejemplo, que un familiar inconverso llegue y se siente en la sala de su casa a fumar. Hay cristianos que permiten que su hijo meta a la novia allá en la habitación y le dan las 2 de la mañana con la novia allá, y ellos dicen que no están haciendo nada malo, están orando, seguramente está en cadena de oración allá. ¿Ah? Y el evangélico se acuesta a dormir y el muchacho con el novio o la hija con el novio allá. Hermano, entonces, ¿dónde están los principios? Amén. Es que se me enojan, sí, se enojan, yo sé que se enojan, pero entonces, ¿a quién agradamos? ¿A Dios o a los hombres? Mire que por andar agradando a los hombres usted y yo podemos meternos en problemas con Dios. Al nombre de Cristo. Entonces, a los cristianos, ¿qué nos toca? Marcarle el territorio a los hijos, a los hermanos de sangre, a los papás, a los propios papás. Yo personalmente un día tuve que hacerlo cuando mi madre no era cristiana todavía, ya hoy está ya en la presencia del Señor, murió siendo cristiana, pero un día llegó a mi casa a fumar. Ella no era cristiana, le dije, mamá, qué pena, pero no, aquí no, usted no puede fumar. Y una de mis hermanas de sangre hace muchos años, llegó a mi casa diciéndome que si la dejaba amanecer ahí con su marido. Yo le dije, no puedo. ¿Y por qué? Porque ustedes no son casados. Usted puede imaginar, hermano, el problema que me gané, pero no la dejé amanecer ahí. No. O sea, es que para uno agradar a Dios, enemigos del hombre, los de su propia casa, dice la palabra. Para agradar a Dios, a uno le toca meterse en problemas con más de uno. Pero cuando yo entiendo que esto es con Dios, entonces yo enfrento los problemas, yo los asumo. Al nombre de Cristo, gloria al Señor. Mira, amado hermano, el que quiere agradar a Dios no se molesta con la palabra, no se molesta con las normas de santidad que se demandan en una iglesia, porque entiende que las normas de santidad están puestas para preservar los principios y el buen orden dentro del cuerpo de Cristo. Para eso están las normas de santidad, para eso se aplican las normas de santidad, para que dentro de la iglesia haya orden, haya santidad, haya reverencia. ¿Ustedes se imaginan de a cada quien nos dejáramos hacer lo que quisiera?
No, hermano, no, haga lo que quiera, vista de como quiera. Si quiere venir con su amante, tráigala, no hay problema. No, hermano. Aquí hay normas. Y el que quiere agradar a Dios entiende que esas normas tienen un fundamento bíblico, que no están ahí por el capricho de un hombre, no, son fundamentadas en la palabra. ¿Quién entiende eso? El que quiere hacer la voluntad de Dios, el que no se enoja, reclama, ¿por qué? Yo no estoy de acuerdo. Estamos en el siglo XXI, puede ser el siglo XXVI, XXVII, XXVIII, hermano, pero Dios es el mismo de ayer y de hoy y de todos los siglos. Hay evangélicos que se imaginan que porque estamos en el siglo XXI Dios se pinta el pelo y se pone areta, hermano. ¿Ah? Sí, porque estamos en el siglo XXI. Y Dios también se para el pelo así con gomina y... No, hermano, la Biblia es clara al decir Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y de todos los siglos. Y desde el comienzo de la historia bíblica usted comienza a ver a Dios diciéndole al hombre: yo soy santo y quiero que ustedes sean un pueblo santo. Usted lee el libro de Éxodo, el libro de Números, y usted ve a Dios por todas partes impartiéndole al pueblo principios de santidad. Vosotros me seréis una nación santa. Era tan celoso Dios y ha sido tan celoso, pero me refiero era en el sentido de con el pueblo de Israel. Hermano, no se permitía ni siquiera mezcla de fibras en la ropa. Usted ve que hoy usamos que esta camisa, por ejemplo, esta blusa, 50% algodón, 50% poliéster. Al pueblo judío no le estaba permitido eso, ni siquiera eso. No le estaba permitido cruzar semillas. Hoy se habla de mangos injertos, en Israel no se permitía eso. Y por eso Deuteronomio 22:5 es tan claro al decir: no usará la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, es abominación a Jehová. Por eso las mujeres cristianas evangélicas no usan pantalón, exceptuando los uniformes de trabajo, pero eso debe ser en el trabajo. Amén. Pues yo le pregunto, ¿qué pensaría usted? ¿Qué impresión se llevaría que algún día esto del pastor llegara aquí de falda y se parara el pastor? Sí, solamente imagínese por un momento el pastor con una falda de la esposa aquí. Usted diría: uy, Dios mío, se nos enloqueció el pastor. ¿Perdimos el pastor o no? Claro. Mire, hermano, eso generaría un impacto. ¿Por qué? Porque es que no está bien. No está bien. Lo mismo en la mujer. El pantalón, querida dama que me escucha, con todo el respeto, es ropa de hombre. Si lo vamos a mirar desde el punto de vista histórico, las mujeres solo usan pantalón o comenzaron a usar pantalón a partir de la década de los 60, con la famosa liberación femenina, con la rebelión femenina. Pero de ahí hacia atrás, independientemente de que fuera católica, lo que fuera, usted miren fotos antiguas. A mí me encanta mirar fotos antiguas. Mire fotos antiguas de cualquier lugar del mundo. Ponga fotos antiguas de Nueva York, de París, de Roma, de Bogotá, de Medellín, de cualquier lugar. Fotos antiguas, siquiera de 1940, 1950, 1930, 1800, desde que comenzó la fotografía. A ver usted cómo ven las mujeres en las calles. Cualquiera diría: es que todas eran evangélicas. No, no eran evangélicas. Es que las mujeres hasta perdón por la interrupción, hermanos. Las mujeres hasta hace muy poco
Es decir, hasta hace 60 años se vestían con pudor y modestia, como manda la palabra. Usted la veía, hermano, con ese cuello hasta aquí y la falda hasta abajo, hermano. Solo mostraban la piel de la cara y de pronto las manos, no más, las manos acá. Fue con esto de la revolución femenina, la liberación femenina, a partir de los años 60 hacia acá, que el mundo se volvió el disparate que vemos hoy. Amén. Es decir, históricamente hablando, las mujeres siempre se vistieron como mujeres y los hombres como hombres. Y si usted pues se pone a mirar algunas ilustraciones de la vestimenta de la gente antigua en Israel, usted dirá, hermano, pero los hombres también usaban vestido. Uno era el vestido, la túnica de hombre, y otro era el vestido de mujer. Eran muy diferentes. Eran muy diferentes. Amén. Entonces fue evolucionando un poco la parte de la costura o de la confección, y se llegó, digamos, a ese punto en que el hombre, que era siempre el que salía a combates, a trabajar, a la guerra, era más cómodo un pantalón que una túnica, y por eso se llegó a diseñar el pantalón para los hombres, no para las mujeres. ¿Cuántas cristianas evangélicas usted ve hoy usando pantalón? ¿Qué están diciendo con eso? No, es que a mí no, yo no me identifico con lo que dice la palabra. La hija de Dios y el hijo de Dios, hermano, estamos llamados a ser diferentes a la gente del mundo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Por qué las cristianas evangélicas de nuestra misión no usan aretas? Porque bíblicamente hablando, los aretes o las aretas tienen un contexto, un trasfondo. ¿Sabe quién usaban? A quiénes les ponían? No es que usaran, se las ponían los aretes a los esclavos. Eran los esclavos. Ahí está en la palabra. Un israelita solo podía tener como esclavo a otro israelita por 7 años. Cuando terminaban los 7 años lo tenía que dejar ir. Pero dice la palabra, si cuando su amo le decía, bueno, se puede ir, lo que sí es que imagínate, le tocaba irse sin esposa y sin hijos, porque eran del amo. Entonces el hombre decía, no, yo amo a mi amo, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, no, yo me quedo aquí. Entonces hablaba con su amo, le decía, no, amo, déjeme quedar aquí con usted, yo me siento bien. Entonces su amo lo llevaba a la puerta de la ciudad, el lugar donde se celebraban todos los negocios importantes en la sociedad, y delante de varios testigos les decía, mire, él aceptó quedarse conmigo como esclavo a perpetuidad. Tomaba una lesna, algo puntiagudo, le horadaban la oreja y le ponían un arete. Hoy la gente, hermano, no solamente en las orejas, en las narices, en las cejas, en todas partes, hermano. Símbolo de esclavitud. La gente está diciendo, yo cada vez estoy más atado por el diablo, cada vez estoy más esclavizado de la vanidad, del orgullo, de la maldad. Ese es el mensaje que hoy se está enviando. En el tiempo nuestro, hermano, hablo aquí con los mayorcitos, hermano, a las niñas les perforaban aquí un rotico en cada orejita y le ponían una aretica hasta de centicas. Hoy eso, hermano, usted sabe, parece es una ferretería ya, eso es por toda parte, eso es. ¿Ah? No saben ya dónde ponerse más. ¿Cómo los tiene el diablo de agarrados? ¿Ah? Entonces una hija de Dios no usa aretas, no usa pinturas, no las necesita. No es la pintura lo que hace a una mujer hermosa, es la gracia de Dios, es la presencia de Dios. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hermana, mire, querida dama,
Una mujer que usa pinturas simplemente se está engañando a sí misma. Yo me pongo a ver, hermano, a veces muestran en internet a las mujeres famosas con maquillaje y sin maquillaje. Uy, hermano, hay algunas que son unos monstruos, hermano. Pero ese maquillaje hace una magia, eso es impresionante, hermano. Pero por la noche llegan a la casa y se quitan esa máscara y quedan lo que son. En cambio, la hija de Dios es natural, como es, así la vemos todos los días. En la casa, en el templo, en cualquier parte, ella es como es. La tintura en el cabello, querida dama, eso lo único que hace es dañarle su cabello. Plancharse el cabello, a quienes les gusta plancharse el cabello, yo no sé si sean conscientes del mal que se están haciendo. Es terrible. Es que eso no lo hizo Dios, eso no lo estableció Dios, eso es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Mientras menos una persona sea esclava de la vanidad, mejor. Mejor. Usted se puede cuidar. ¿Cómo se puede cuidar? Se alimenta de una manera sana. Si puede hacer ejercicio, hace un poco de ejercicio. Es más, debe hacerlo porque es bueno para la salud. Pero es que, hermano, me veo muy pálida. Tome juguito de zanahoria, de remolacha. Sí, y verá que le van a ir subiendo colorcitos a la cara. ¿Por qué tiene que ser un rubor? No, Dios también dejó sus rubores naturales, hermano. Deje de estar comiendo comida chatarra y coma un poco más saludable y verá que eso se va a reflejar también. Amén. Es eso, hermano. Entonces, el que quiere hacer la voluntad de Dios lo entiende. Un hombre cristiano entiende que su esposa es mejor que se vea como una hija de Dios que como una mundana. Porque cuando resulta por algo un cristiano, entre comillas cristiano, diciéndole a la esposa que ya se ve muy fea así, que sería bueno que se pusiera otra ropita, que es porque está descarriado ya, hermano. El tipo se le descarrió, hermana, para que no haga sino clamarle a Dios misericordia. Pero que su esposo, que se supone que es cristiano, le salga a usted con el cuento de que mi hija es mejor que se eche un poquito de rubor y de vez en cuando póngase por ahí unos leggings, se le descarrió ese tipo. Se le descarrió. Amén. Sí, porque yo llevo ya 29 años de casado y a mí nunca me ha pasado por la mente decirle a mi esposa, no, yo la veo bien así. Es cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted entiende, esto es lo establecido por Dios. Esto es lo bíblico. Amén, amados. Al nombre de Cristo. Gloria al Señor. ¿Por qué hay personas, por qué hay cristianos que entienden esto? Primero, porque en su corazón está el deseo de agradar a Dios. Segundo, porque se dan cuenta de que estas normas tienen un fundamento bíblico. Y en tercer lugar, porque son personas que realmente han nacido de nuevo y en ellas mora el Espíritu Santo de Dios. Al haber nacido de nuevo, ellos no tienen problema con la palabra, porque la palabra es de Dios. Vamos a Lucas capítulo 8, por favor. Aleluya. Capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. A Dios sea la gloria. Vamos a leer el verso 15. Lucas capítulo 8, verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, hablando de la semilla, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cuando la palabra de Dios cae en un corazón sano, en el corazón de alguien que quiere agradar a Dios, esa persona no está chocando con la palabra, no está peleando con la palabra, no está buscando otro lugar, hermano, me voy para allí porque allá sí es, el pastor de allá no es tan complicado, allá todo es muy chévere. No.
Él tiene un corazón limpio. Él simplemente quiere agradar a Dios. Amén, amados. Y vamos a Hechos capítulo 17 para que miremos otro contraste allí. Hechos capítulo 17. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Hechos capítulo 17. Antes de leer los versículos que les voy a leer, permítame lo pongo en contexto. En este capítulo se habla primero de el alboroto en Tesalónica. Recuerde que en Tesalónica casi apedrean a Pablo también, porque allí pasaron unas cosas y entonces casi matan a Pablo. Pero vamos a leer del verso 10 en adelante. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, es decir, los judíos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Mire el contraste. Los de Tesalónica no querían agradar a Dios, por eso se levantaron contra Pablo, contra Silas, contra los discípulos. Los de Berea eran más nobles y empezaron a escuchar la palabra y a escudriñar las escrituras. Derecho de todo cristiano, escudriñar las escrituras. Usted está es más, no solo tiene el derecho, sino el deber también de escudriñar la palabra. ¿Será que lo que mi pastor me predica es bíblico? ¿Él de dónde sale con eso? ¿Por qué mi pastor dice esto? ¿Por qué aquello? Usted, hermano, tiene el deber, quien quiera que sea y donde quiera que se congregue, usted tiene el deber de escudriñar la palabra. Pero yo le digo, hermano, si a mí un pastor no me está enseñando la verdad, ¿yo qué hago ahí? ¿Yo qué hago ahí? Hay algunos que manipulan, tratan de manipular psicológica y mentalmente a las personas. Hermano, a usted Dios lo puso aquí, y si se va de aquí, a usted se lo lleva al diablo. No. La Biblia también dice: escapa por tu vida. Usted tiene el derecho de orar. Y si usted sintiera que en este lugar su pastor lo está engañando, usted tiene el derecho de orar y decir: yo me voy para un lugar donde no me engañen, yo me voy para un lugar donde me enseñen la verdad. Miren la lección que nos dan los creyentes de Tesalónica, de Berea, perdón. Eran más nobles, porque obviamente ser cristiano también requiere un grado de nobleza. Los de Tesalónica eran más impíos, más rebeldes, más soberbios. Estos eran más nobles. Comenzaron a escuchar a los apóstoles, comenzaron a escuchar la enseñanza de la palabra, pero tenían escrituras, tenían rollos de las escrituras. Me imagino tenían el rollo de la ley, tenían el rollo del profeta Isaías, tenían el rollo de los salmos. Recuerde que en ese tiempo era por rollos. Comenzaron a escudriñar las escrituras para ver si estas cosas eran así. Resultado, ¿a qué conclusión llegaron? Nos están diciendo la verdad. Se convirtieron muchos hombres y muchas mujeres. Al nombre de Cristo. Aleluya. Solo quienes reconocen que Dios es santo y que demanda que su pueblo sea diferente, reciben la palabra tal y como está escrita. Solo quienes reconocen y entienden que Dios es santo. Entonces reciben la palabra como está escrita y se someten a ella. No a la mundanalidad, amén. No al pecado, amén. Amén. No hay problema. Pero ese que empieza, o la que empieza, hermano, ¿y por qué esto? ¿Y por qué no puedo esto? ¿Y por qué no puedo esto? ¿Y por qué no puedo? Porque tiene un problema en su corazón, porque tiene un derrumbe en su corazón, porque su corazón está claudicando entre dos pensamientos, porque ama al mundo todavía. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Al nombre de Cristo. ¿Y qué nos dice la palabra? El tiempo está cerca. El que es santo, santifíquese más todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Es decir, acábese de corromper.
Pero el que es santo permanezca en la santidad, persevere en la santidad, viva la palabra, porque Dios sigue siendo santo. Es más, el escritor a los hebreos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nadie es nadie. Un cristiano corrompido no puede entrar al reino de los cielos, hermano. Un cristiano mundano no entra al reino de los cielos, porque es que la mundanalidad es todo lo opuesto a la santidad. Al nombre de Cristo. Miremos un poco la palabra de Deuteronomio capítulo 7, por favor. Deuteronomio capítulo 7, aleluya. Deuteronomio capítulo 7, vamos a leer verso 6. Verso 6. Porque tú eres pueblo santo, ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Porque Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, hermano. El pueblo de Dios está llamado a ser un pueblo especial, un pueblo diferente, más que todos los pueblos. Recuerde que los cristianos evangélicos somos un pueblo, independientemente de que unos estén en Asia, otros en Europa, otros en África, otros en América, otros en Oceanía. Somos un pueblo, un pueblo. Amén. ¿Recuerdan lo que Amán le dijo al rey Artajerjes? Dentro de tu reino, 127 provincias. Eso era una cosa impresionante. Hay un pueblo. No era un pueblito, un ejemplo, no es que es Guarne, es Marinilla, no. Judíos dispersados por todo el imperio. Pero Amán ya los había analizado, ya los había estudiado y dijeron: estos tipos son diferentes. Sus leyes son diferentes, sus principios son diferentes, sus normas son diferentes, su comportamiento es diferente. Y Amán, poseído por Satanás, que el Señor lo reprenda, le dijo al rey: no, a ti no te conviene que ese pueblo viva. Claro, al diablo nunca le ha convenido que la iglesia de Cristo viva en santidad. Al diablo nunca le ha convenido que haya cristianos que amen a Dios, que haya cristianos que amen la palabra. Nunca le ha convenido eso al diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. Nunca. Le molesta eso. Y por eso Amán quiso destruir al pueblo judío. Pero se volvió el baldón contra él, y el que murió en una horca fue él. Porque Dios siempre levantará bandera en favor de un pueblo fiel. Yo honro a los que me honran, dice el Señor, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Mire, hermano, estamos llamados a ser un pueblo especial en todo, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestros principios. Un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Capítulo 14 de Deuteronomio. Vamos terminando. Gloria a Dios. Leamos el verso 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. No faltará el que diga: hermano, es que sobre el Antiguo Testamento. Tranquilo, vamos para el Nuevo. Vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Aleluya. Sí, porque seguramente puede resultar alguno que le refute a uno: es que eso era en el Antiguo Testamento. Sí, vamos a ver qué dice el Nuevo. Gloria al Señor. Tito capítulo 2. Leamos del verso 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, es decir, un pueblo diferente. Amén. Ojo, todo el mundo no es pueblo de Dios. Toda la humanidad no es pueblo de Dios. Hacemos parte del pueblo de Dios quienes hemos determinado de una manera voluntaria apartarnos del pecado para seguir a Cristo. Los demás no son pueblo de Dios, hermano. ¿Quién dice eso? La Biblia, no yo. Amén. Pregunto, amado hermano, ¿en qué grupo está usted? ¿En qué grupo se considera que está usted? ¿En el grupo de los que quieren hacer la voluntad de Dios? ¿O en el grupo de los contenciosos, que todo el tiempo están contendiendo, refutando, y por qué esto no, y por qué aquello no, y por qué no se puede, y por qué no se puede, y por qué no se puede? Hay gente así. ¿Y por qué no me puedo poner? ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no me puedo? ¿Y por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Porque no quiere agradar a Dios, porque su intención no es la de agradar a Dios, porque tal vez su intención es la de agradarse a sí mismo, porque tal vez su intención es la de parecerse cada día más a la gente del mundo. Pero los que queremos agradar a Dios mantenemos nuestra posición incólume, estamos firmes, estamos definidos y no tenemos problema con esta bendita palabra. Es la perfecta voluntad de Dios, la abrazamos, la amamos y deseamos retenerla hasta el fin. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te adoro, mi Señor. Yo te adoro, mi Dios. Te doy gracias por tu bondad, por tu grande misericordia, por esta enseñanza de tu palabra que me ha regalado, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra bendita. Amamos tu palabra, Señor. No es un problema para nosotros someternos a tu palabra, entender que hay normas de santidad, de justicia, de rectitud, de integridad, a las cuales debemos someternos quienes queremos hacer tu voluntad, y lo hacemos con amor, lo hacemos con gozo, porque entendemos que así lo has determinado tú, Señor. Glorifica tu palabra, que ella no vuelva vacía a ti, sino que haga la obra para la cual tú la enviaste, Señor. Ayúdanos a retenerla en nuestros corazones, ayúdanos a ponerla por obra en nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso